buenas tardes. Pues me siento muy contento porque no voy a compartirles una experiencia que voy a iniciar. Es un proyecto que ya está recién salido del horno y lo estamos iniciando en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, más que presentar algo que hayamos hecho, estoy presentando algo que estamos empezando y que vamos a hacer. No voy a hablar sobre el programa sectorial de tecnologías. Si alguien está interesado, síganme en Twitter, @IGFunes, y ahí estaremos informando de lo que vamos a hacer dentro del programa. Sin embargo, hoy sí quiero compartir una práctica que considero importante en la administración pública y sobre todo en el desarrollo de las tecnologías de información. Y esto tiene que ver con mi experiencia a lo largo de estos 5 o 6 años que me ha tocado interactuar con las tecnologías de información en un gobierno estatal. Y de ahí surge esta idea. Déjeme platicarles. Vamos a ver cuál es el estado actual de la operación. Hoy vamos a hablar de la operación de las TICs. ¿Cuál es la visión de la SCT hoy sobre la operación de las TICs? ¿Por qué la inteligencia de las TICs? ¿Qué es la inteligencia de las TICs? Mapa de ruta y los beneficios. ¿Qué ha pasado con la operación de las TICs? Las TICs son como, han sido muy mal valoradas, ¿no? Poco a poco, y en esta administración se ve un empuje muy importante y muy interesante en la parte de las TICs, pero en general, quienes nos hemos dedicado a las tecnologías de la información, las comunicaciones, hemos batallado mucho con estar en las mesas de la estrategia, en la toma de decisiones. Quienes hemos tratado de hacerlo, ha costado mucho trabajo. Yo todavía no me explico por qué. En particular, muchas veces yo, como decimos en la escuela, troné el examen, porque me costó demasiado trabajo llevar a una mesa de decisión el por qué invertir en un proyecto, en un tipo de cosas. Pero bueno, a lo largo de los años me he dado cuenta el por qué, qué es lo que está pasando, por qué no podemos traducir las TICs hacia allá. Y es que hoy las TICs están en un mundo de operación. ¿Cuántas modalidades de operación hoy existen? Bueno, pues hay muchas, ¿no? Operación interna, en general, muchas organizaciones, gobiernos, y me refiero a municipales, estatales y dependencias federales, pues operan internamente. El gobierno federal inició una iniciativa ya hace muchos años de hacer una estrategia diferente. Sin embargo, hay muchos que operan internamente algunas cosas. Hay operaciones híbridas, es decir, hay tercerización y hay dos tipos de tercerización. La tercerización es tomar servicios del exterior, del mercado, y aplicarlos en mi entorno. Y hay algunos que tercerizan hacia afuera, o sea, externamente, y hay otros que tercerizan internamente. Y esa es una práctica que hoy no existe. Hay muchos que se van de la tercerización totalmente hacia el exterior. Y esos son grandes problemas que hoy estamos viviendo en la administración de las tecnologías de la información, sobre todo en términos de la información. Hay quien ha hecho o ha tratado de tercerizar completamente la operación de las TICs, ¿no? Y pocos han tercerizado en sitio, ¿no? Pero hay muchos modelos de operación, o sea, operar las TICs, pues ahí está, es que todo esto, todas las tecnologías de información, los servicios, los procesos funcionen, ¿no? Eso es operar. Y quien ha operado las TICs, no me dejarán mentir, ahí están sus características. Repetitiva, 95% de los casos se repiten. Quien ha trabajado en un call center, en una mesa de servicio, y en un momento en que ya después las llamadas son iguales, ¿no? O sea, se atiende a 1000 clientes, pero con el mismo problema. Es cíclica, la operación nunca va a terminar. Siempre está ahí, nunca se va a terminar. Cobra su valor hasta que falla. Cuando fallan las cosas, en ese momento la operación vale la pena. Pero mientras no falla, la operación no existe. Es un insumo para la toma de decisiones. Los tomadores de decisiones sí necesitan datos, algunos datos de la operación, pero nunca la operación participa en la toma de decisiones. Representa un costo más que un ingreso. Desconectada de la parte de negocio y alejadísima de la parte estratégica.
Es decir, las tecnologías de la información de repente se vinculan un poco con los procesos de negocio, no muy pocas veces con la estrategia. Requiere, fíjense, las personas que se dedican a la operación, no me dejarán mentir, la operación requiere alto nivel de supervisión y de mantenimiento. Se requiere supervisión, si no las cosas fallan. Personal con altas capacidades técnicas. En la operación tenemos necesidades de personal muy calificado, pero con pocas capacidades gerenciales. Una vez implementada, o sea, cualquier solución en la operación, entra a funcionamiento, entra a producción, pero adivinen qué, no explotamos la gran cantidad de funcionalidades de esa tecnología. Basada totalmente en hechos. La operación es simplemente lo que yo veo. Si hay 500 bytes que están entrando al ruteador, o si está saliendo 3 aplicaciones, o si tengo 4000 hits, eso es lo que veo. No veo más. La operación, así es de hechos. Y siempre la operación tiene poco personal y poco presupuesto para operar. Esas son las características de la operación. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con la operación? Siempre he pensado que el equipo de tecnologías de información no debe de operar ni de hablar ningún lenguaje técnico. Desde mi punto de vista, los nuevos equipos de tecnologías de información que se dedican a las tecnologías de información deben ser estratégicos y dedicarse a la inteligencia de las tecnologías de información. No deben hacer más. Es decir, debe de ser un área de análisis que provee análisis hacia el negocio y nunca estar operando las tecnologías de información. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos un mapa de capas en la visión de lo que debe de ser la operación de las TICs. Y fíjense, hasta abajo tenemos la operación, ahí es donde yo veo la operación. La operación es algo que debe de estar, es algo que muchos saben hacer muy bien y considero que el gobierno no debe de operar. El gobierno lo que debe de hacer es ir al bloque verde, pero para estar en el bloque verde hay bloques de transición. Hoy, ¿qué es lo que ha ocurrido? Excelente iniciativa del gobierno anterior en darle entrada a un modelo de operación de outsourcing, de tercerización, pero hubo algunos ligeros problemas. El primero, creo que no hubo una transición correcta a ese modelo. Desde mi punto de vista, la transición debió de haber sido más suave. Una tercerización en sitio, veo cómo me trabajan, veo si los proveedores están desarrollando bien sus actividades y empiezo a sacar fuera de mí. Hoy lo que está ocurriendo es que todos los proveedores, no significa que sean malos, estamos hablando de un tema de prácticas de administración de tecnologías. Y lo que está sucediendo hoy es que todo mundo hizo una tercerización externa sin una mala administración de esa tercerización. Perdón, con una mala administración de la tercerización. Y entonces, en la visión, está la operación donde están los mejores proveedores, todos los proveedores son buenos, hay que saber desarrollar una buena operación, pero arriba hay una capa de gobierno de contratos. Ahí empieza el gobierno. A mí no me gustaría que los equipos de TIC estuvieran administrando contratos, pero algo se tiene que hacer hoy. Y nos tenemos que dar cuenta cómo opera los proveedores, los desarrolladores de tecnología y cómo estamos consumiendo, el gobierno está consumiendo esas tecnologías. Entonces, hoy necesitamos esa capa. El día de mañana, yo consideraría que esa capa también debería de ser de otros que son expertos en administración de contratos. Arriba hay una capa en la base de esta organización, de este equipo de tecnologías de información, que tiene dos cosas. Necesito un equipo de innovación, un equipo que me esté dando ideas locas, un equipo que esté definiendo, oye, ¿y si hacemos esto para que la gente pueda consumir esta información? Oye, ¿y si ponemos fibra óptica en las carreteras? ¿Y si usamos las torres para poder? Eso es lo que queremos. Entonces, hoy estamos generando un equipo de innovación en la SCT que lo único que queremos es que nos esté dando ideas locas, ideas que pueden ser, que no sean viables, pero que nos cambian el paradigma. Ahí tiene que estar el equipo de tecnologías de información. Y después tiene que haber un equipo
de personas con metodologías, con buenas prácticas, con pensamiento ordenado, que es la consultoría especializada en diferentes temas. Ahí también debe de estar la gente de tecnologías de información. Y arriba están los que pegan todo, los que consolidan. Esa es la estrategia, los que están definiendo la conexión de lo que está pasando allá abajo de operación, extrayendo lo más importante de esa operación y poniéndola al consumo de la toma de decisiones, el consumo hacia los servicios, hacia la gente, los servicios hacia el interior de la administración pública. Y entonces, ¿cuáles son las premisas fundamentales? El bloque de arriba mide. Tenemos que empezar a medir porque hoy no hay métricas. Las métricas que tenemos es, pasamos 500,000 bytes en nuestros enlaces de internet. Muy bien, ¿y eso a quién le sirve? Mejor dime, ¿cuál es el indicador de impacto? Hoy no estamos midiendo impacto. Necesitamos medir impacto, no medir numeralmente. La capa azul debe de proponer nuevas prácticas, nuevas metodologías, nuevas maneras de ver las cosas y romper los paradigmas. Y la capa de abajo debe de supervisar. No me gusta esa capa, pero esa capa hoy es la transición hacia una correcta operación de las TICs. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy en SCT? En SCT estamos cambiando un poco la organización. Y esa organización, hoy estamos construyendo a quien se dedica a las áreas de comunicaciones. Queremos que ya no sean un área operativa de comunicaciones, son una área analítica de telecomunicaciones. Y ahorita voy a expresar qué significa eso. Quien se dedica a la seguridad, no me hables de firewalls, IPS, no. A mí me hable de indicadores de impacto de seguridad. ¿Qué es un indicador de impacto de seguridad? Va a salir la nueva computadora Android. ¿La debo de usar o no la debo de usar? ¿Qué indicador de seguridad me da el uso de un sistema operativo u otro? Crear y confeccionar indicadores es justamente inteligencia. Eso es conocimiento. Y ahí necesitamos a la gente que pueda definir indicadores que nos definan si un sistema operativo es bueno o malo. No me importa si se llama Android o si se llama Microsoft, no me importa. A mí defíneme un indicador. Y eso es lo que tiene que estar haciendo la gente de seguridad. La gente que se dedica a desarrollo hoy tiene que generar su elemento de indicadores, su tablero de métricas, de modelos para poder saber si un desarrollo es bueno o es malo. ¿Un desarrollo es reutilizable o no? ¿Un desarrollo es interoperable o no? Esas son las métricas que me interesan. ¿Cómo hagas el desarrollo? ¿Con qué framework? Eso es operativo. Eso no me importa, ¿sí? Y debe de estar basado en las buenas prácticas. Pero a mí lo que me interesa dentro de la operación, una vez que está confeccionado el desarrollo, es medir. Y después del otro lado hay otro grupo que hace la analítica de las operaciones. Por un lado, operan, o sea, está la tecnología ahí presente, y por el otro lado están los procesos y los servicios. Y eso también requiere analítica. Y la analítica no nada más es decir qué es lo que está pasando hoy o lo que pasó, sino qué espero que pase mañana. Es decir, ese grupo de innovación me puede estar dando una idea importante que puedo vincular con la analítica que estoy viendo de los procesos, de los servicios. Quizás hay ciudadanos que no les esté gustando el servicio como se da. ¿Cómo lo mido? ¿De dónde extraigo esa información? Pues del grupo de analítica del desarrollo, porque ahí está el portal. En fin. Y en el centro se requiere una estructura que consolide toda la información. Quien sabe de temas de datos, pues hay que consolidar y después hay que hacer algunos tratamientos de información. Medir, todo el mundo lo sabemos, es igual a controlar y es igual a mejorar. Yo no puedo mejorar al aire, de repente hay personas que tienen un sexto sentido excelente, pero los gobiernos son gobiernos en donde cambian las personas y tenemos que dejar prácticas que implementen esas personas de manera sensata y no las personas estar innovando constantemente. Entonces, si dejamos un sistema que mida, controle y mejore, tenemos diferentes cosas. Fíjense, hay en general cuando hablamos de la información en las TICs, hay diversos
tipos y gran cantidad de información en las TICs es un verdadero problema. Algunos de ustedes han de haber escuchado algunas soluciones que consolidan esa información, sobre todo en la seguridad informática, pero en las TICs hay mucho más tipos de información que en cualquier otra área. Salud, finanzas, economía, en las TICs hay cualquier cantidad de cosas. Eso hay que darle un tratamiento especial. Se tiene un monitoreo centrado en la infraestructura. Cuando hablamos de TICs, eso es lo que se monitorea, la infraestructura, las aplicaciones, pero no monitoreamos otras cosas que están arriba de ello. El rendimiento, por ejemplo. ¿Quién no conoce las prácticas de SOC-NOC? Y yo quisiera saber quién en su red, o si han escuchado, de un servicio de POC, Performance Operation Center. Esa es una práctica que hoy no existe, no es común, porque hemos estado metidos en el tema del monitoreo de la infraestructura, monitoreo de las aplicaciones, pero no un nivel más arriba. Tenemos problemas para construir SLAs. ¿Sí? SLAs, siempre que los niveles de servicio y los acuerdos de servicio son un elemento de sensatez. Cuando yo voy a entregar un servicio, yo tengo que decirte en cuánto tiempo tengo ese servicio. No hay más, es sentido común. Pero cuando nos vamos hacia atrás y quiero calcular, si te voy a decir cuánto tiempo me tardo, ya no es tan fácil, porque calcular un SLA, hay quien podría hacer la regla del cuello de botella, ¿no? El cuello de botella es mi SLA, y no, o sea, hay maneras mucho más inteligentes de calcular SLAs, y para eso se requiere análisis. Si queremos determinar las capacidades de infraestructura, de almacenamiento, de entrega de información a los ciudadanos de servicios, necesitamos calcular capacidades. Para eso se necesita información. Y sobre todo para las futuras. Hoy no hay una práctica de análisis de costos en las TICs. La práctica existe en las empresas que venden, pero en los que consumimos los servicios no existe una práctica de indicadores de costos. Y eso, para tener una práctica de análisis de costos, necesitamos datos, necesitamos análisis. Los riesgos, hoy el análisis de riesgos sí es una práctica que está en MACTIC, sí es una práctica que ya inicia a permear. Sin embargo, para analizar riesgos necesito estadística, necesito análisis, necesito datos. Si tengo 3 datos, pues un riesgo no lo puedo determinar con muy pocas variables, o sí lo puedo hacer, pero voy a tener una alta probabilidad de que el riesgo se dé. Si quiero generar mejora en los procesos, inteligencia en los procesos, saber dónde está parado el proceso y por qué, y si está parado, qué debo de hacer. Si necesito saber el impacto financiero social de una falla, de alguna pieza de software, hardware, etcétera. Si yo quiero hacer análisis de tendencias, de comportamiento, ¿sí? Hoy, a mí me encantaría saber si mi portal lo reduzco a una pantalla de búsqueda como Google, y en lugar de poner un portal SST como todo mundo lo conoce, mejor que SST sea como Google, una herramienta de búsquedas, 1000 herramientas de búsquedas, pero ahí puedes buscar toda la información. ¿Será lo que necesita el ciudadano? O mejor le sigo poniendo elementos gráficos en donde el ciudadano tiene que aprender el portal, y mejor que el portal lo aprenda del ciudadano, de la interacción con el ciudadano. No lo sé, pero al final del día necesito analizar las tendencias, y para eso necesito información, y para eso necesito métodos estadísticos, necesito gente que sepa hacer eso. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de administrar las TICs con tableros, con información y con indicadores, no con más. Necesitamos generar nuestros indicadores de rendimiento de cada una de esas áreas. Y no debo de llevar la plática a una plática de bits, bytes, servidores, fierros, software, etcétera. Eso está en otra capa. El equipo de tecnologías de información de gobierno tiene que estar trabajando en este ambiente, en elementos duros, en indicadores duros, en mediciones duras, en todo bien soportado. Lo demás no importa. Y aquí viene lo que se requiere en ese equipo. En ese equipo se necesitan competencias analíticas, manejo estadístico de la información. Hoy cuesta muchísimo trabajo conseguir a personas
que saben manejar la estadística y que saben de tecnología. Hoy no hay ese perfil. Los que saben de estadística saben manejar modelos de riesgos, pero para las aseguradoras, para el tema de finanzas. Muy bien, pero el tema tecnológico hoy no hay competencias en ese rubro. Es una gran oportunidad para tener equipos altamente especializados en el gobierno y que el gobierno consuma esos perfiles. Indicadores y métricas. Hay indicadores funcionales y hay indicadores estratégicos. Si ustedes algún día han escuchado hablar de alguien que se ha dedicado a hacer indicadores, créanme que es lo más complicado que se puede hacer para poder medir cosas. Porque un indicador parte de unas métricas y las métricas parten de las fuentes de información. Las fuentes de información están limpias o sucias, son estructuradas o no estructuradas. Se requiere un manejo completo de todos los datos. Generar un indicador de veras es un reto. No es difícil. Considero que el equipo de tecnologías de información debe de iniciar con sus propios indicadores, con sus prácticas de construcción de indicadores y métricas. Debemos de empezar a utilizar herramientas de análisis estadístico. Hay demasiada información, ya todo el mundo conocemos del tema de Big Data, pero esa información está ya al alcance. El problema es que no la estamos analizando y sí, quien está detrás de los centros de operación de la red o de seguridad, sí, ahí están todos los monitores, etcétera. Pero muchas veces seguimos reaccionando, no somos proactivos, no estamos generando nuestros indicadores. Hay umbrales, hay unas ecos, pero no indicadores de impacto. Necesitamos metodologías, necesitamos mejores prácticas y procesos de análisis. Ahí, eso es lo que deben estar haciendo los equipos de tecnología de hoy en día, ¿sí? Y las diferentes capas estarán interactuando con el tema tecnológico. Muy bien, esto no está alejado de la tecnología, simplemente es la estrategia tecnológica. Y la idea es que entonces manejemos las TICs por indicadores. Si yo voy a adquirir alguna tecnología, gran parte de la decisión debe de ser porque tengo indicadores para poder decir si cambio o no cambio una tecnología o me voy por una funcionalidad u otra. O la operación debe de ser en base al rendimiento de las TICs, no la operación en base a los hechos, en base a la circunstancia. Bueno, ¿y cómo le hacemos? Hay un mapa de ruta que es un mapa de ruta que vamos a implementar. Yo no sé si sea el mejor o no, por eso les estoy compartiendo la práctica. Yo no he escuchado a nadie que haya hablado de esto. Tenemos en el eje de las Y la operación, tenemos en el eje de X el tiempo. La operación tiene que ir disminuyendo en ese pequeño equipo de TICs, porque es pequeño. Y la inteligencia tiene que ir subiendo. Esto no nada más está en el equipo de TICs, sino en los proveedores. Déjenme platicarles qué ha sucedido en esta primera fase de cambio de paradigma. En la primera fase es cambiar el paradigma. Cambiar el paradigma significa, efectivamente, yo soy una persona de TICs, yo tengo esta formación, tengo esta experiencia, pero tengo que cambiar mi cabeza a una cabeza más analítica, una cabeza de indicadores, una cabeza que me traiga mi tablero de control de cómo están sucediendo las cosas allá abajo. Y para ello, lo que estamos haciendo es crear un plan de acción para incrementar el análisis y la estrategia contra la operación. Es decir, a quienes hoy son subdirectores, directores de área, que hoy operan, porque aunque el nombre suene muy rimbombante, están operando, todos operamos. Lo que necesitamos es identificar qué es lo que operas y irlo pasando hacia otro nivel. Y tú generando una estrategia al menos diferente, un pensamiento diferente. ¿Y dónde empieza el tema? En empezar a hacer tus primeros indicadores, tus primeros pininos. Bueno, ¿tú crees que estás haciendo bien las cosas? Sí, yo creo que están bien, porque no hay problemas. Que me lo indica. ¿Cómo te vas a medir? Genera tus propios indicadores. Si tú me dices que el indicador es que en 2 días, en una semana, en un mes, no ha habido fallas, está muy bien, pero calcúlalo. ¿Dónde están tus datos? Y sal con tu primer cálculo de indicador y sobre eso nos medimos. Eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿sí? Cada área tiene que ir generando sus primeros indicadores de éxito. Y los proveedores, créanme, hoy está
generando un conflicto todos los proveedores que están llegando con nosotros a ofrecernos sus soluciones. Muchas veces les digo, qué bonita solución, ¿y cuál es el indicador de éxito de esa solución? Porque la solución funciona, lo que tú me estás ofreciendo funciona, pero ¿cuál es el indicador de éxito? ¿Cuál crees que vaya a ser el indicador de éxito de poner tu solución aquí? Y ahí es donde ya no es tan fácil dimensionar eso. Y algo que queremos hacer es que justamente en los contratos exista un indicador de éxito. No nada más me dejes la solución puesta y qué bonito, todo funcionó muy bien. Porque muchas veces las cosas funcionan, pero nadie las usa. Entonces no hubo impacto. Entonces, el indicador de éxito para el gobierno, ¿cuál fue? Eso es lo que queremos hacer. El equipo de tecnologías de información en eso se tiene que preocupar. Tiene que haber un patrocinio. O sea, esta estrategia no puede ir de abajo hacia arriba, definitivamente. Tiene que estar de arriba hacia abajo para que el patrocinio exija, le dé seguimiento a dónde están tus indicadores. Si tú me dices que las cosas están bien, ¿con qué indicadores me lo pruebas? Y salir a la gente con indicadores. Si vamos a salir con transparencia, tiene que haber indicadores de éxito. Después, la siguiente fase es los primeros indicadores. ¿Y ahí qué hacemos? Bueno, el patrocinador tiene que exigir esos indicadores. Se debe de iniciar. ¿Cómo iniciar? No importa cómo, inicia, mídete, define tus primeros indicadores. No importa, siempre cuando construimos indicadores, esto es una labor de perfeccionamiento y es riquísimo porque al principio puedo salir con un indicador pobre, pero después hay otras variables. Me di cuenta que hay dos variables, una variable que sí me afecta, entonces involúcrala en el cálculo de tu indicador. Oye, y después me di cuenta que hay un factor que me está afectando y es el factor social, calcúlalo y mételo en tu esquema. Y vas a ir mejorando la manera de medir. El problema es que no estamos acostumbrados a medir de esa manera. Medimos con hechos. En la operación es 10 caídas, 8 levantadas, 5 equipos, y eso no da indicadores de impacto hacia el negocio ni hacia la gente. Necesitamos usar más la tercerización. Yo creo que la tercerización es muy importante. Para mí me encantaría vivir tercerizado. Todo debe ser tercerizado porque eso provoca economía y provoca nuevas líneas de negocio. Desde mi punto de vista, el gobierno no debe por qué operar nada. Es más, ni el conocimiento. Necesitamos empresas que se desarrollen en ciertos nichos de conocimiento y que nos enseñen. Empresas que se dediquen a mejores prácticas a la auditoría de las tecnologías y que lo hagan. O sea, hay muchas capacidades que se necesitan. Desde mi punto de vista, no deberíamos de desarrollar sistemas. Los sistemas los debe desarrollar la industria. Y nosotros debemos de dirigir la mano de obra. Sí, ese equipo de tecnologías de información es el que sí debe de decir y debe de saber cuántas mejores prácticas de código seguro existen, cómo se debe de aplicar una práctica de código seguro en un sistema o no, y le debe de exigir al proveedor que está auditando si está bien auditado o no. El equipo de tecnologías de información debe ser el cerebro, no debe de ser el que opera. Después viene una fase de avances. La fase de avances es hacer ajustes en las métricas y coaching. El coaching es muy importante. Necesitamos que alguien esté detrás de nosotros diciéndonos cómo están tus indicadores, ¿tienes algún problema? Sí, mira, este indicador no está funcionando. A ver, vamos a revisarlo. ¿Sí? Es importante que el equipo se sienta involucrado y que haya avance en la medición de nuestros esfuerzos. Y después generar los casos de éxito. Esta es una lámina que se ve así como que muy de fórmulas, pero al final del día quiero comentarles que esta visión es la visión que nos debe hacer el entendimiento de cómo está conectada la tecnología con la estrategia. La tecnología, si leen de izquierda a derecha, la tecnología está basada en procesos de TI. Estos procesos de TI están conectados con los procesos de negocio. Y los procesos de negocio generan, esta combinación de procesos de TI y procesos de negocio generan un catálogo de servicios que entrego hacia el ciudadano.
¿sí? Ese es un catálogo, y ese catálogo es lo que ve la gente o lo que ve las áreas a las que se les da el servicio. Y después hay una serie de indicadores y métricas sobre esos servicios. El problema es que la operación está atrás de los procesos de TI. Entonces, cuando yo quiero conectar la operación con la estrategia, pues la estrategia nada más ve indicadores. Ustedes vean a los tomadores de decisión. Los tomadores de decisión solamente ven indicadores. No requieren explicaciones. La explicación es corta. El indicador es claro. Pero la operación está muy atrás. Tenemos que lograr hacer la conexión entre los procesos de TI, los procesos de negocio, el catálogo de servicios, los indicadores y las métricas. ¿Hacia dónde tenemos que ir en la capacidad analítica? La capacidad analítica no tiene nada que ver con las TICs, es una capacidad simplemente que aplica de manera transversal. Tenemos que generar una sociedad de conocimiento y de generación de conocimiento, y no lo va a dar nada más que la parte analítica. La parte analítica extrae más conocimiento de los datos y del conocimiento que ya existe. ¿Y dónde empieza? Bueno, pues empezamos con los datos, empezamos a hacer nuestros reportes, empezamos a hacer reportes especializados, empezamos a usar modelos estadísticos. En los modelos estadísticos de repente nos podemos regresar, nos podemos quedar ahí. Podemos empezar a hacer modelos predictivos de fallas, modelos predictivos de cuántos servicios debo de dar, si debo de dar un servicio enfocado hacia licencias o más hacia la emisión de certificados. Yo tengo una pregunta. Yo tengo aquí en la cabeza que en el corto plazo la SCT debe de sacar ya documentos digitales, es decir, la SCT hoy está enfocada en digitalizar, en sacar documentos de alta seguridad, como licencias, como certificados, pero ¿no les gustaría que mejor la licencia, pues ya no me la emitas la licencia en mi celular? La licencia es una licencia electrónica. ¿Cuál es el problema de traerla impresa en un cartón o en una credencial de 500 puntos de seguridad? Nada. Es el proceso de verificación. Si yo tengo un proceso de verificación correcto, con un cartoncito tengo, porque ahí es donde aparecen tus datos. El mundo digital va a cambiar. El mundo digital, lo impreso no es lo válido. Lo electrónico va a ser lo válido. Y entonces el tema va a ser cómo voy a verificar tu acta de nacimiento, tu licencia de manera electrónica. Y hacia allá tenemos que ir. Entonces yo me pregunto, ¿valdrá la pena ahorita sacar una licencia electrónica? ¿Los ciudadanos lo van a tomar bien o no? Pues alguien podría decir, pues lánzalo, vamos a verlo. No, espérame, eso requiere análisis. ¿Y quién debe de hacer ese análisis? No lo va a hacer un gobernador, no lo va a hacer un secretario, no lo va a hacer un subsecretario, lo va a hacer la gente de tecnología. La pregunta es, ¿eso es estrategia? ¿Vale la pena migrar a la licencia electrónica o no? Sí vale la pena. Muéstrame tus indicadores, muéstrame tus datos que realmente ese proyecto va a ser exitoso. Hoy no tenemos esos elementos y la idea es que contemos con ello. ¿Cuáles son los altos beneficios de cambiar el quehacer de un equipo de tecnologías de información de gobierno? Y no, yo considero que no debe ser de gobierno, pero los equipos de gobierno son buenos en ese sentido. Se puede lograr un cambio hacia allá. Y lo importante es que las TICs sí se pueden involucrar en la estrategia, porque entonces cuando la tecnología esté sentada en una mesa de estrategia, nunca van a existir palabras de, no sé, temas técnicos, ¿no? Sino siempre van a estar los temas de esto es interoperable en un tanto por ciento con este intervalo de confianza. Tú debes de invertir en esta tecnología tantos millones de pesos con este intervalo de confianza para el éxito del proyecto. Entonces, simplemente tu vocabulario cambia, simplemente tu discurso cambia y la manera de ver las tecnologías totalmente cambia, soportada por puro análisis. Se vincula directamente a las TICs
con las variables que caracterizan los procesos de negocio y la toma de decisiones. Hoy están separados. Pero hay algo que me encanta de esto, y yo no sé si ustedes lo comparten. Esto abre una alta posibilidad para lo siguiente. Te genera nuevos perfiles de trabajo, nuevos perfiles. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno sí puede ahora llegar con las universidades y decir, señores, yo necesito arquitectos de información. ¿Quién conoce un arquitecto de información? Analista de TICs. ¿Quién es egresado de alguna universidad con el título de analista de tecnologías de información? O técnico de análisis en las tecnologías, o geoinformáticos, que eso sí ya están saliendo. Pero hay nuevos perfiles que hoy se necesitan en el mercado. Las universidades no los están mandando al exterior porque no hay consumo. Y el gran consumidor de esos perfiles es el gobierno. Incrementa el nivel de competencias de los profesionistas de TIC. Es decir, un TIC, hoy alguien que administra una red, que pudiera tener un sueldo X, les aseguro que con un perfil de estos dobletea el sueldo. O sea, simplemente el perfil que hoy no existe, pero en el momento que exista, esta capacidad no es fácil encontrarla. Y hay algo que también me encanta. Posibilita nuevos nichos de negocio. Yo he estado en búsqueda de empresas que nos enseñen prácticas de este estilo, y créanme que no, si cuento 3, han sido pocas. Y lo que he encontrado está en el otro lado. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas industrias o cuántas empresas le van a entrar este tipo de cosas para hacer consumible y para empezar a mover el mercado? Y entonces aquí nos empezamos a dar cuenta que es una labor de todos, de las universidades, de los consumidores y de los que desarrollan tecnología y servicios para que esto se dé. O sea, es un ecosistema que puede ser virtuoso. Y lo más importante es que podemos impulsar la industria del conocimiento. ¿A dónde voy? Que podemos exportar conocimiento hacia otros países. Es decir, no necesitamos crear tecnología ni fierros. La tecnología la traemos en la cabeza. Ahí está nuestra tecnología, eso es lo que podemos desarrollar. Y bueno, eso es todo de mi parte. Les agradezco muchísimo que me hayan logrado, que hayan estado aquí para compartirles esta práctica que estamos iniciando. Muchas gracias.